Él es mejor amigo de mi esposo, fue su padrino de boda, pero durante su discurso me humilló diciendo que solo lo amaba por ser mi primero, así que tomé el micrófono y revelé que tiene VIH, y su prometida le arrojó el anillo y lo dejó. Para empezar, Nate es mi esposo y Tom es su mejor amigo. Conocí a Nate durante mis años de universidad. Él era 2 años mayor que yo, y nos cruzamos por primera vez en una fiesta universitaria. En ese entonces, Nate y su amigo Tom eran bastante conocidos en el campus, pero no precisamente por buenas razones. Tenían fama de ser los típicos rompecorazones, los chicos sobre los que las demás hablaban en voz baja en los pasillos y advertían a las nuevas estudiantes que evitaran. Mis amigas me lo dejaron muy claro: mantente lejos de ellos. Y yo pensaba seguir ese consejo al pie de la letra. De hecho, aquella noche me esforzaba por mantener mi distancia de Nate y Tom, pero entonces Nate se me acercó. Tenía una carisma natural difícil de ignorar. No era solo su manera de hablar, que sí, era encantadora, sino que también mostraba una amabilidad genuina y un verdadero interés en conocerme. Había algo en su forma de expresarse y en su actitud que lo hacía diferente a la imagen de chico problemático que todos me habían pintado. A pesar de mis reservas, no pude evitar sentirme atraída por él. Sin embargo, no hice nada al respecto después de la fiesta, porque no estaba segura de sus intenciones. Pero Nate no se rindió. Durante días, buscaba cualquier excusa para cruzarse conmigo o iniciar una conversación, siempre con esa sonrisa cálida y esa energía tan sincera. Poco a poco, empecé a bajar la guardia. Finalmente acepté salir con él, convencida de que sería solo una cita sin importancia. Pero me equivoqué. Nate superó todas mis expectativas. Durante nuestra cita fue completamente honesto conmigo. Habló abiertamente sobre la reputación que tenía en la universidad, sin ponerse a la defensiva. Aquella sinceridad me desarmó. Vi en él una madurez y una conciencia de sí mismo que no esperaba encontrar. Después de esa cita, comenzamos a vernos con más frecuencia, a pasar tiempo juntos y a conocernos de verdad. Lo que empezó como algo casual se convirtió poco a poco en una conexión profunda. Empecé a ver quién era realmente Nate, más allá de los rumores, y terminé enamorándome de él. Pero no todos estaban felices con nuestra relación. El mejor amigo y compañero de apartamento de Nate, Tom, dejó claro desde el principio que no le agradaba. Ambos compartían piso, y cada vez que yo visitaba a Nate, inevitablemente me encontraba con Tom. Desde el primer día noté su desdén, aunque nunca lo dijera abiertamente. Cuando estábamos los tres, Tom solía soltar comentarios sarcásticos o poner los ojos en blanco, burlándose de Nate por aburrirse, ahora que estaba con una sola chica. Según él, era ridículo que su amigo, antes tan libre y fiestero, pasara tanto tiempo conmigo. Y cuando Nate no estaba cerca, Tom me lanzaba comentarios hirientes, insinuando que tarde o temprano él se cansaría de mí, como había hecho con otras chicas antes. Pero eso nunca ocurrió. Nate y yo nos volvimos más serios, y podía ver que eso no solo lo sorprendía, sino que lo incomodaba profundamente. Cuando oficialmente nos convertimos en pareja, la actitud de Tom empeoró. Recuerdo una discusión que todavía me duele al recordarla. Tom enfrentó a Nate, cuestionando por qué estaba conmigo. Se burló de mi apariencia, insinuando que no era suficientemente atractiva para su amigo. Fue cruel, y lo dijo con toda la intención de humillarme. Afortunadamente, ese fue el momento en que Nate abrió los ojos. Defendió mi honor con firmeza y le dejó claro a Tom que jamás permitiría que hablara así de mí. Fue un gran alivio ver que me defendía sin dudar. Pero Tom no se detuvo. Insistía en que conocía mejor a Nate y que yo no era la clase de mujer adecuada para él. Discutieron fuertemente, hasta el punto de que Nate exigió una disculpa que Tom se negó a dar. Después de eso, decidimos alejarnos de él lo más posible. Esa situación unió aún más a Nate y a mí. Ver cómo se ponía de mi lado solo reafirmó mis sentimientos. Ya no iba a permitir que nadie, ni siquiera su mejor amigo, se interpusiera entre nosotros. Cuando llegó el momento de renovar el contrato de alquiler, Nate decidió no seguir viviendo con Tom. En su lugar, planeamos dar el siguiente paso, mudarnos juntos. Tom lo tomó como una traición personal. Un día, me enfrentó furioso en el campus. Gritó delante de todos que yo era la razón por la que Nate no renovaba el contrato con él, que yo había destruido su amistad. Pero no me quedé callada. Le respondí con calma, diciéndole que estaba exagerando y que nuestra decisión había sido mutua. Le aclaré que, si tenía un problema, debía hablarlo con Nate, no descargar su frustración conmigo. Cuando Nate se enteró de aquel enfrentamiento, se enfureció.
Fue directamente a hablar con Tom y le dejó las cosas claras: debía mantenerse alejado de mí y nunca más faltarme el respeto. Poco después, Nate y yo nos mudamos juntos y comenzamos una nueva etapa. Decidimos cortar todo contacto con Tom. No fue fácil para Nate, considerando su amistad de años, pero era lo correcto. Nuestra relación siguió creciendo, y con el tiempo, nos mudamos a otra ciudad por trabajo. Nuestra vida juntos ha sido feliz desde entonces. Hace 3 meses, Nate me propuso matrimonio, y, por supuesto, dije que sí. Él es mi alma gemela, y todos nuestros amigos y familiares están felices por nosotros. Fue durante esa etapa tan ocupada pero llena de alegría que Tom reapareció de manera totalmente inesperada. Resulta que contactó a Nate a través de Facebook, diciendo que quería reencontrarse con él después de tantos años. Para mi sorpresa, descubrimos que Tom también se había mudado a la misma ciudad en la que ahora vivíamos. Parecía una coincidencia enorme. Le escribió a Nate diciéndole que le gustaría ponerse al día, recordar viejos tiempos y retomar la amistad que alguna vez tuvieron. Cuando Nate me lo contó, me quedé un poco desconcertada, pero no del todo en contra de la idea. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde el drama de la universidad, y pensé que quizás, con los años, Tom podría haber cambiado. Confiaba plenamente en el juicio de Nate para manejar la situación con madurez. Tras reunirse con él por primera vez, Nate volvió a casa contándome que Tom parecía una persona distinta, más tranquilo, más centrado, sin esa actitud arrogante que solía tener. Me dijo que la charla había sido agradable, que Tom se mostró realmente interesado en saber cómo estaba nuestra vida y que incluso le pidió disculpas por las veces que me había insultado o despreciado durante aquellos años. Esa parte me tomó completamente desprevenida. Jamás imaginé escuchar una disculpa sincera de su parte, y debo admitir que sentí alivio, como si me quitara un peso de encima. Quizás realmente había madurado. Además, Tom le contó a Nate que estaba comprometido con su novia, Georgia, y que también estaban organizando su propia boda. Aquello me pareció una buena señal: estaba comprometido, construyendo su vida, y sinceramente me alegré por él. Durante las siguientes semanas, Nate y Tom empezaron a verse con frecuencia, sobre todo los fines de semana. Jugaban golf, recordaban viejas anécdotas y parecía que su amistad renacía. Nate hablaba de él con cariño, feliz de haber recuperado esa conexión. Mientras tanto, mi rutina estaba más que saturada. Entre el trabajo, los preparativos de nuestra boda y 1000 detalles que no terminaban nunca, simplemente no había tenido oportunidad de conocer a Tom en persona todavía. Aún así, habíamos hablado por teléfono un par de veces, y debo reconocer que fue amable y educado. Su tono era tranquilo, muy diferente al del pasado. Por primera vez, empecé a pensar que tal vez había cambiado de verdad. Hoy, mientras hablábamos sobre los detalles de la boda, Nate me sorprendió con algo que no esperaba. Me preguntó si estaría de acuerdo en que Tom fuera su padrino de boda. Hasta ese momento, Nate no había decidido quién ocuparía ese papel. Sabía lo importante que había sido Tom en su vida y, con su reciente reconciliación, entendía por qué quería darle ese lugar tan significativo. Vi en sus ojos lo mucho que significaba para él, y aunque por dentro algo me decía que debía tener cuidado, también comprendía que ese gesto lo llenaba de ilusión. Quiero decir que sí, pero no puedo evitar una ligera inquietud. Sé que las personas cambian, y todo lo que Nate me ha contado sugiere que Tom realmente ha madurado. Sin embargo, una parte de mí no puede olvidar lo que pasó años atrás, las palabras crueles, las burlas, la forma en que me menospreció. Aunque hoy se muestre amable, no sé si esas viejas actitudes desaparecieron del todo o si simplemente aprendió a ocultarlas mejor. Y aun con esa duda en el fondo, sé que Nate valora profundamente su amistad con él. Compartieron tanto durante la universidad, que reencontrarse le ha devuelto una felicidad que hacía tiempo no veía en él. No quiero ser yo quien se interponga en eso. No quiero ser la mujer que le diga que no puede tener a su mejor amigo junto a él en un día tan especial. Conozco a Nate: si le expresara mi incomodidad, sin dudarlo renunciaría a la idea, solo para que yo me sintiera tranquila. Él siempre ha sido atento, amoroso y dispuesto a priorizar mis sentimientos. Pero precisamente por eso, no quiero cargarlo con una decisión que lo haga sentir dividido. No quiero parecer controladora ni que estoy aferrada a viejos rencores. Nuestra boda simboliza amor, crecimiento y nuevos comienzos. No quiero que nada del pasado manche eso. Aún así, hay una vocecita dentro de mí que me dice que tenga cuidado. Me encuentro atrapada entre el deseo de apoyar la felicidad de Nate y la sombra de mis propios recuerdos no resueltos sobre Tom. Así que, Reddit, ¿estaría mal si me negara a que Tom formara parte de nuestra boda?
¿O simplemente estoy pensando demasiado las cosas? Actualización 1. He leído todos sus comentarios, y muchos coinciden en que quizá Tom todavía guarda sentimientos no resueltos hacia mí, aunque también es claro que extraña la amistad con Nate y por eso buscó acercarse. Después de reflexionar mucho, he decidido permitir que Nate invite a Tom a ser su padrino de boda. Entendí que esto significa algo muy importante para él. Verlo tan genuinamente feliz por reconectar con su mejor amigo de la universidad me hizo darme cuenta de que no quiero arruinar eso ni ponerle obstáculos en un momento que debería ser alegre y lleno de ilusión para ambos. Durante toda nuestra relación, Nate ha demostrado con hechos su amor, su respeto y su compromiso inquebrantable conmigo. Se enfrentó a Tom por mí en el pasado, estableció límites claros, y eso me da confianza para creer en su criterio ahora. Sé que Nate no toma decisiones a la ligera. Si él siente que Tom merece ocupar ese lugar en nuestra boda, entonces yo voy a apoyarlo. Más que nada, quiero ver esto como una oportunidad, un nuevo comienzo para todos, una forma de cerrar por fin el capítulo del pasado. Las bodas son, al fin y al cabo, un momento para celebrar el amor, el perdón y los nuevos comienzos. Espero de verdad que esto marque un nuevo comienzo. Tal vez Tom y yo podamos usar esta oportunidad para reconstruir una relación cordial, si no una amistad genuina. Ojalá todo salga bien. Actualización 2. Esta semana, Nate y yo finalmente nos casamos. Y fue ahí cuando, por primera vez en años, conocí a Tom y a su prometida, Georgia. Pero, para ser sincera, las cosas no salieron exactamente como lo habíamos imaginado. Al principio, todo parecía ir perfecto. Tom se mostró educado, incluso amable conmigo. Georgia estaba radiante, hablando con entusiasmo sobre los preparativos de su propia boda. Durante la ceremonia todo fue hermoso, la energía, la música, las risas, todo transcurría como en un sueño. Pero las cosas empezaron a torcerse en la recepción. Mientras las copas se llenaban una y otra vez y los invitados se relajaban, el ambiente se volvió cada vez más alegre y ruidoso. Nate y yo estábamos disfrutando de cada instante, bailando, riendo, sintiendo que aquel día era solo nuestro. Y entonces llegó el momento del discurso del padrino. Tom se levantó con la copa en la mano y una sonrisa amplia. Todos guardaron silencio. Yo esperaba algo clásico, un discurso emotivo, con bromas ligeras y anécdotas de universidad. Y al principio, eso fue exactamente lo que hizo. Habló de su amistad con Nate, de los años compartidos, de las travesuras que vivieron. Reía, balbuceando un poco por el alcohol, pero se le entendía. Sin embargo, de pronto, todo cambió. Cuando empezó a hablar de mí. Al principio pensé que diría algo bonito, una frase amable sobre cómo me había convertido en parte de la vida de Nate. Pero no. Lo que salió de su boca fue algo completamente distinto. Empezó a recordarme de una forma cruel, casi con desprecio. Dijo que cuando llegué a la universidad era una chica ingenua y sin experiencia en el amor. Todos rieron con incomodidad. Yo traté de disimular la vergüenza con una sonrisa forzada. Pero lo siguiente que dijo me dejó helada. Comentó, con toda naturalidad, que era virgen, cuando conocí a Nate, insinuando que solo me enamoré de él porque fue el primero que me tocó. Sentí un nudo en la garganta. Pude ver el rostro de Nate, completamente petrificado, con la misma incredulidad que yo. Aquello no era un discurso, era una humillación pública. Sí, era cierto que antes de Nate no había tenido relaciones serias, pero, ¿qué tenía eso que ver con nuestra historia de amor? ¿Por qué traerlo a colación en un día así? Lo peor fue lo que vino después. Tom, entre risas, añadió que Nate era lo mejor que yo podría conseguir, insinuando que me había aferrado a él por falta de opciones. Lo dijo como si fuera una broma, pero nadie se rió. El salón entero quedó en silencio. La gente se miraba entre sí, incómoda. Y entonces Nate se levantó de golpe, con el rostro rojo de furia. Caminó directo hacia Tom y le arrancó el micrófono de la mano. Le gritó que se callara, que había pasado todos los límites. Nadie se atrevió a intervenir. Tom, sin embargo, no parecía entender la gravedad del momento. Se encogió de hombros, como si nada. Y con una sonrisa arrogante, dijo: «Bueno, no dije ninguna mentira». En ese instante lo entendí todo. No era el alcohol hablando. Lo había hecho a propósito, con la clara intención de humillarme delante de todos. Quería arruinar nuestro día. Quería verme avergonzada. Pero no soy el tipo de persona que se deja pisotear. Ese era mi día. Y si Tom quería exponerme, entonces tendría que soportar lo mismo. Con una calma calculada, tomé el micrófono de las manos de Nate.
Él me miró sorprendido, pero no me detuvo. Me levanté, miré a Tom y sonreí. Por un momento, él pareció satisfecho, creyendo que había ganado. Bueno, Tom, comencé con voz firme, me sorprende que recuerdes tanto de nuestros años universitarios. Tienes una memoria increíble, aunque yo también recuerdo algunas cosas bastante interesantes sobre ti. La sonrisa de Tom vaciló. Intentó mantener su pose, pero pude ver el nerviosismo asomando en sus ojos. Continué. Lo que más recuerdo de ti, sinceramente, no era tu gran amistad con Nate. Era como dejabas que cada chica te usara y te botara como si fueras un pañuelo sucio. Un murmullo recorrió el salón. Tom se tensó. Yo di un paso más. Y también recuerdo, dije lentamente, mirando a los invitados, cómo, después de acostarte con una prostituta, terminaste contrayendo VIH. Recuerdo cómo todo el campus se enteró y cómo las chicas empezaron a evitarte desde entonces. El silencio fue absoluto. Se escucharon jadeos, murmullos, el tintinear de una copa cayendo. Georgia, su prometida, se quedó inmóvil, con el rostro pálido, mirándolo sin entender. Yo sonreí con dulzura y añadí: de verdad me sorprende que hayas conseguido una prometida después de todo eso. Le deseo mucha suerte. Tom se puso rojo como un tomate. La seguridad desapareció de su rostro. Balbuceó algo, pero no pudo articular palabra. Su prometida lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. ¿Es cierto eso, Tom? Le preguntó con la voz temblorosa. ¿Es verdad? La expresión de él lo delató. Estaba acorralado, completamente expuesto. La sala entera lo observaba en silencio. Y por primera vez, el arrogante Tom no tenía nada que decir. Esa fue la primera y única vez que vi en su rostro algo parecido a vergüenza. No solo me afectaron las palabras que dijo, sino también lo que revelaron sobre quién era realmente como persona. Mientras su prometida lo miraba, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, no pude evitar sentir una extraña sensación de justicia. Tom había cruzado un límite que no debía tocar, y merecía que todos vieran quién era en realidad. Él quiso humillarme, pero al final, fue él quien terminó completamente destruido. Finalmente, no le quedó otra opción más que admitir que todo lo que había dicho sobre él era cierto. En cuanto las palabras salieron de su boca, Georgia estalló. Le gritó, con el rostro lleno de ira y lágrimas, que era un mentiroso. Sin pensarlo dos veces, tomó su copa de champán y la lanzó directo a su cara. «Me mentiste», gritó entre sollozos. «Tienes VIH y nunca me lo dijiste. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así?» Tom, pálido y desesperado, intentó defenderse, diciendo que llevaba años bajo tratamiento, que su carga viral era indetectable, que no existía ningún riesgo. Prometía que solo lo había ocultado por miedo a perderla, que no quería que ella lo viera como un monstruo. Pero Georgia no quiso escuchar más. El daño estaba hecho. Su confianza se había roto para siempre. Entre gritos y llanto, se quitó el anillo de compromiso y se lo arrojó al rostro. «Te odio. Eres un mentiroso. Se acabó», escupió antes de salir corriendo del salón, dejando a todos en silencio. Tom intentó seguirla, llamándola, suplicando que se detuviera, pero ya era demasiado tarde. Había perdido a su prometida, su dignidad y cualquier rastro de respeto que le quedaba. Y yo, viéndolo todo desde mi mesa, no sentí culpa, sino alivio. Él quiso destruirme públicamente, y terminó destruyéndose solo. Era como si el universo se hubiera encargado de poner las cosas en su sitio. Esperaba que algunos invitados se molestaran conmigo por lo que había hecho. Incluso pensé que Nate podría sentirse avergonzado o decepcionado. Después de todo, había expuesto públicamente algo muy delicado, aunque solo porque él me había atacado primero. Pero para mi sorpresa, la mayoría de las personas se me acercaron con comprensión y apoyo. Me dijeron que había hecho lo correcto, que cualquier mujer en mi lugar habría reaccionado igual. Nadie me juzgó. Nadie me culpó por defender mi dignidad. Incluso Nate me abrazó y me pidió perdón por haber invitado a Tom en primer lugar. Me dijo lo mucho que lamentaba que nuestro día se manchara por su culpa, y me prometió que nunca volvería a dejar que Tom tuviera un lugar en nuestras vidas. Ver la tristeza en sus ojos me partió el alma. Nate es una persona noble, siempre intenta ver lo mejor en los demás, incluso cuando no lo merecen. Y fue duro verlo tan decepcionado, dándose cuenta de que su antiguo mejor amigo había resultado ser una farsa. Aún así, le agradecí por estar a mi lado, por no dudar ni un segundo de mí. Sabía que lo ocurrido había sido doloroso, pero también necesario. En el fondo,
entendí que lo que hice no fue por venganza, sino por recuperar mi voz, por dejar claro que no iba a dejar que nadie más me humillara. Y con Nate a mi lado, sé que tengo a alguien que siempre me protegerá, pase lo que pase. Actualización 3. Antes que nada, quiero reconocer algo, entiendo por qué muchas personas piensan que lo que hizo Tom podría considerarse un delito. En muchos lugares, ocultar un diagnóstico de VIH a una pareja puede tener consecuencias legales muy graves. Si Georgia decide denunciarlo, la apoyaré totalmente. Tiene todo el derecho de buscar justicia por la traición tan cruel que sufrió. Él no solo le mintió, sino que también puso en riesgo su salud y su confianza. Y sinceramente, espero que ella encuentre la paz y el cierre que merece. También quiero aclarar algo para quienes dicen que lo expuse por maldad. Mi intención nunca fue herir a nadie inocente. Sí, quise defenderme después de que él me ridiculizara frente a todos, llamándome virgen, como si eso fuera algo vergonzoso. Pero jamás imaginé que su secreto era algo tan serio, ni que había estado mintiéndole a su prometida sobre una enfermedad así. Cuando hablé, lo hice para ponerle un alto, no para destruir una relación. Lo que vino después fue consecuencia de sus propias mentiras, no de mis palabras. Durante años, Tom me trató con desprecio, como si no valiera nada. Y esa noche, solo me defendí. El hecho de que sus mentiras salieran a la luz fue algo que ni yo misma esperaba, pero, en cierto modo, me alegra que Georgia ahora sepa con quién estaba a punto de casarse. Quizás fue el destino. Quizás el universo simplemente decidió mostrarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. En cuanto a Nate, sé que algunos lo han criticado por haber invitado a Tom a nuestra boda. Pero, por favor, entiéndanlo. Él no tenía cómo saber lo que iba a pasar. Tom se mostró encantador, arrepentido, y convincente. Fingió haber madurado solo para ganarse la confianza de Nate y estar lo bastante cerca para herirme de nuevo. Nate creyó que los años de amistad significaban algo. Jamás habría imaginado que ese hombre pudiera comportarse de una manera tan vil y repugnante. Así que no lo juzguen. Él también fue traicionado. Y para quienes me preguntan si debería hacerme una prueba de VIH, por si acaso, quiero dejarlo claro, no hay razón para preocuparse. Nate no es como él. Ambos nos hacemos revisiones médicas regularmente y siempre hemos sido completamente transparentes el uno con el otro. Mi esposo nunca me ha dado motivos para dudar de su fidelidad o de su salud. Así que, por favor, dejen de compararlo con alguien como Tom. Sobre la pregunta que muchos me hacen, ¿por qué Tom me odiaba tanto? Ni yo tengo una respuesta exacta. Nunca le hice daño, nunca interferí en su amistad con Nate. Pero creo que, en el fondo, no soportaba que Nate se enamorara de mí, que dejara de seguirle el juego. Tal vez su resentimiento venía de ahí, de haber perdido el control sobre su mejor amigo. Su hostilidad siempre fue absurda, y creo que ni él mismo la entendía del todo. Ahora mismo, Nate y yo estamos en nuestra luna de miel, disfrutando de un poco de calma después de tanto caos. Hemos decidido cerrar este capítulo para siempre. No quiero volver a hablar de Tom. No quiero que su nombre tenga ningún espacio en nuestra nueva vida. Defendí mi dignidad, y no me arrepiento. Ahora lo único que quiero es construir mi futuro con el hombre que amo, dejando atrás todo lo que alguna vez intentó destruirnos.